Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más del Link Podcast. Mi nombre es Wilfred Cáceres y el día de hoy lo vamos a acompañar a un episodio muy especial. Y no es especial porque tenemos un tema en específico que tratar, como los demás episodios, sino porque tenemos un invitado que es el tema en sí. Él nos va a relatar su historia y vamos a ver a través de esa historia dónde está Dios cuando la tragedia llega a nuestras vidas. Y para eso está nuestra querida y amada esposa de nuestro pastor principal del Ministerio de Jóvenes, Crisanna Victorino. Un aplauso. Qué bueno, Wilfred, encantada de estar aquí y estoy muy deseosa de glorificar a Dios a través del testimonio de nuestro invitado en el día de hoy. Estoy loca que toda la audiencia sepa y vea y escuche sobre todo también este Link Podcast de hoy. Tremendo. Sí, y nuestro objetivo es poder acompañar a aquellas personas que han pasado o están pasando o que creen que no pueden pasar una tragedia. Y realmente es muy importante que puedan escuchar esto que tenemos el día de hoy. Así que con ustedes tenemos a Alexander Gabriel, mi hermano, amigo, hermano, roomie. El rubio, le digo. El de los ojos verdes. Sí. Realmente muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar aquí junto a ustedes y creo que va a ser de mucha bendición para muchas personas que están aquí. Bueno, como tú dijiste, yo soy Alexander Gabriel, tengo 24 años y Dios me ha bendecido mucho en mi vida. Y en el pasado fui un niño muy alegre, muy dedicado, que siempre curioso, queriendo aprender muchas cosas. Y llegó un punto en donde mi vida se detuvo con la llegada de una enfermedad que para muchos es grave, que es el cáncer. He sido muy bendecido de que en 3 ocasiones que lo pude padecer, Dios me dio la victoria. Actualmente soy psicólogo general, me dedico a la carrera. ¿Y de dónde sería? ¿O de dónde soy? Mucha gente se preguntaría. Bueno, a pesar de que toda la gente dice como que él es rubito y todo. Exacto. Él es dominicano y todo. Yo soy criado en un campo. Soy aquí de San Francisco de Macorís. Y de verdad, yo siempre pensé que tú eras gringo. Todo el mundo piensa como que... La primera vez que yo te vi, dije, este pana como que viene de dónde? De Suecia. Y todo el mundo piensa como que yo le voy a decir, hello. Es como que no, yo te voy a decir hola. Ay, Alexander, tú tienes 24 años. Sí. Y ya nos estás contando que eres psicólogo y todo esto. Lo que podemos ver que esta tragedia que muchos llaman y que de verdad no todo el mundo vive para contarlo de esa manera, llegó muy joven. Cuéntanos cuándo inició todo eso. Sí, exactamente como dices, llegó tan solo cuando tenía 13 años. Fui diagnosticado en la ciudad de Santo Domingo y mi vida cambió desde ese entonces porque al recibir el diagnóstico de la enfermedad, todo mi panorama, tanto familiar, hubo un gran cambio. ¿Cuál fue tu reacción? O sea, en ese momento, o sea, de tú sabes que tú tenías una enfermedad que prácticamente es terminal, o que en muchos de los casos es terminal. Un joven de 13 años, o sea, ¿cómo tú reaccionaste? Realmente confundido, porque con tan corta edad como que no podía entender ni el mismo término que me estaban dando, porque a mí se me habló de tumor. Okay. Entonces fue relacionado porque mi cáncer fue un cáncer de hueso, a lo que le llaman un osteosarcoma en términos de médico. Y para los que no ven, es básicamente como que un cáncer que te come los huesos. Está dentro del hueso, como mayormente. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Vino producto a que yo estaba en la escuela y me cayó un pupitre de hierro en el mismo lugar donde estaba el cáncer, según mis doctores. Entonces eso desencadenó un efecto de que mi pierna se hinchó demasiado. Entonces ahí fue el proceso de médico. Viajé mucho, viví en Santiago, en Santo Domingo, y fue en el mismo Santo Domingo que me dieron el diagnóstico. Realmente, como decía, me cambió completamente porque me tuve que mudar del lugar que estuve sin querer y tuve que alejarme de mi familia, ya que tuve que pasar con mi madre a vivir a otra ciudad para recibir la terapia. Pero es interesante, como tú dices, cómo tú te enteraste. O sea, te cayó una silla. O sea, sí. Si la silla no hubiese caído, quizá Alexander no estuviera aquí.
Exactamente. ¿Quién sabe? Que eso es una de las cosas que también sería bueno resaltar, porque si yo no hubiese recibido ese golpe, que realmente un golpe que te cambió la vida. Realmente. Hay muchos golpes que no cambian la vida, pero exactamente me cambió literalmente. Entonces, es como que wow. Pero sí, realmente fue como todo se desencadenó a partir de eso. Exactamente. Wow. Era como que en ese momento tenía que darme ese golpe para que hoy Alexander, que ustedes están hablando y tienen al frente, pueda estar compartiendo su vida. Wow. ¿Y cómo asimila un joven adolescente de 13 años una noticia tan drástica y que el proceso es doloroso? El proceso no es tan fácil como, bueno, me caí, me rompí algo, vamos a cirugía y vamos a hacer... Sino que todos los que padecen de cáncer es como un proceso que, bueno, desde el día cero hasta el final... Es muy doloroso. ¿Cómo tú lo asimilas? ¿Cómo eso tú lo sobrellevas? La asimilación vino cuando vi que en la misma etapa que tenía que estar viviendo en ese momento como que fue detenida. Entonces, realmente es como que ya yo no estaba compartiendo con personas de mi edad. Estaba... O sea, compartiendo era con médicos. Yo pasaba de médico en médico y era como que no habían niños de mi edad. Era como ya simplemente de pacientes a pacientes. Las mismas relaciones que yo creaba era de paciente a paciente o médicos. Entonces es como que en esa misma asimilación fue como de frustración porque quería hacer cosas como que otros niños estaban haciendo y yo estaba totalmente inmovilizado en una silla de ruedas porque duré como quien dice, 3 años sin caminar. Wow. Y, o sea, durante todo ese proceso, me imagino que tú conociste personas, o sea, personas que también estaban a tu alrededor. O sea, ¿cómo era estar en ese contexto y ver personas que quizás no llegaban, tú sabes, a donde tú llegabas, no pasaban esa etapa, no pasaban a la segunda quimio? O sea, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo se sentía eso? Fue uno de los eventos más chocantes, porque también hizo como que yo ver todos esos reflejos que me sucedían por los efectos de la quimio. Yo llegué hasta a cuestionar a Dios en un momento. ¿Cómo cuál es ese efecto? La pérdida de cabello. La pérdida como de personas que ya hoy yo hablaba con ellos y me enseñaban porque eran personas mayores. Yo era uno de los más pequeños que estaba en el proceso. Y era como a la semana no poder encontrarlo. Y o sea, ya porque tú sabías que ya estaban... Sí, y recibí la noticia de que, mira, fulano falleció. Wow. Lamentablemente. Entonces era como que un flechazo. Sí, tiene que ser fuerte porque tú eres un adolescente, tú no tienes con quién juntarte. Entonces, la única persona con la que tú tienes con quién juntarte, entonces, una semana tú llegas y entonces tú te das cuenta de que esa persona ya no está. ¿En algún momento le tuviste miedo a la muerte? Sí. Sí. Principalmente cuando en esa misma adaptación de que tal vez quería lograr muchas cosas o tener miedo de que si lo iba a lograr o no. Porque así mismo como yo veía a esas personas falleciendo, yo también me preguntaba como yo seré el próximo. Ya. Wow. Y, ¿sabes? Algo que decía Gris, y quisiera retomar eso, o sea, ¿cuál fue como tu perspectiva, o sea, de Dios? O sea, ¿tú creías en Dios en ese momento? O sea, ¿tú pensabas como que Dios tenía el control de esa situación? O te airaste, porque muchas veces muchas reacciones de las personas que pasan diferentes procesos dolorosos se airan con Dios. De hecho, dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué mal hice yo? Lo asocian con que si soy bueno no tienen por qué pasarme lo que llamamos, entre comillas, cosas malas. ¿Verdad? Entonces... Y como comentaba ahorita, o sea, lo relaciono mucho con el hecho que en un momento lo llegué a cuestionar. Y en una de esas mismas preguntas que yo le hacía era como que, Dios mío, yo tengo tan poca edad y ¿por qué a mí? Wow. Porque ¿por qué yo siendo un niño sano desde siempre, nunca me enfermé? Un niño que siempre ha sido muy soñador, que quiere lograr muchas cosas, era como... Una de las cosas que me llevó a eso era como que el miedo de sentir de que todo ese deseo que yo quería lograr en un futuro, como que no tener el tiempo necesario para lograrlo. Y yo imagino que no solamente se trata de ti, también se trata de tus familiares. O sea, es una enfermedad que impacta no solamente tu vida, pero también todo lo que te rodea. Totalmente. ¿Cómo fue la reacción? Tú mencionaste a tu mamá, que tuvieron que mudarse, ella se tuvo que mudar contigo. Entonces, ¿cómo fue el impacto también para ella?
En primer lugar, te amo, mami. Qué lindo. Suscríbete, por favor. Sí, yo te voy a mandar el link por WhatsApp. Entonces, realmente hubo un cambio de 160 grados. De 180 grados, sí, 180 grados. Sí, 180. Mi familia, en parte de mi madre, tal vez no eran tan unidas por la distancia, no es que se llevaban mal, sino que tal vez no se juntaban tanto. El proceso del cáncer o en cualquier enfermedad une tanto a las personas porque hay un sentido, hay un propósito de que es apoyar a un familiar. Y realmente yo agradezco a Dios hoy en día de que yo hubiese pasado por el cáncer, porque unió tanto a mi familia de que hoy en día ha tenido esa manera como que ha perdurado. Y es como que de algo, entre comillas, malo, salió algo tan bonito. Wow. Es como que una manera para agradecer. Wow. ¿Y esto es un impacto que, por ejemplo, fue una sola vez en tu vida o fue algo que de repente te animabas porque sobrepasaba el cáncer y de repente o continuaba? ¿Cómo fue eso? ¿Fue una sola vez o...? Yo soy sobreviviente de cáncer 3 veces. Wow. Y 3 veces. 3 veces. Y comenzando desde los 13, como mencionaba al inicio, era como que cada vez que terminaba un proceso, podía durar 2 meses libre y se retomaba la otra. Es tan así que Dios me llevó a un lugar donde yo nunca pensé que iba a llegar, que fue Estados Unidos. Tal vez buscando una implantación de mi prótesis. Yo tengo una prótesis, gracias a Dios. Sí, si yo no lo comento, nadie se va a dar cuenta. Pero realmente yo la tengo hoy en día por la misma bendición que Dios me dio en ese mismo proceso. Y me llevaba a Estados Unidos y a pesar de que no tenían tantos recursos en mi familia, como que suple todo. Wow. Suple todo. Y yo creo que es un punto muy, muy bueno a tomar en cuenta. Sí. Es que yo soy de una familia no de bajos recursos, pero media baja. Y mi familia tenía que buscar como 100,000 pesos cada 21 días. Wow. Un estimado. O sea, estamos hablando de unos $2,500 más o menos. Cada 21 días. Cada 21 días. Entonces, si no se encontraban los 100,000 pesos, era como, ¿cómo te van a seguir dando la quimio? Wow. Entonces, fue algo tan increíble porque Dios puso tantas personas que tal vez teníamos mucho tiempo sin hablar. Era como que se acercaban. Wow. Toda la persona que se acercaba o que quería aportar, muchas personas aportaban ese mismo proceso sin yo conocerlo. Wow. Y llegaban otras personas por medio de esa persona que yo no conocía, pero era con un sentido, era como que hay que aportar a su causa. Pero yo lo veo como más como que son ángeles de Dios. Alexander, tú hablas de Dios. Sí. ¿En qué momento Dios se revela a tu vida? ¿En qué momento tú logras tener esa relación con Dios? Bueno, tengo que retomar un poco la parte de mi infancia. Yo conocía a Dios, pero no a profundidad. Yo sabía de que tenía que tenerle respeto. Era tan así que tú me preguntabas, siendo pequeño, de quién era Dios. Y yo decía, Dios es mi amigo. Eso era lo primero que yo decía. Wow. Dios es mi amigo. Pero lo vengo a conocer después del proceso. Lo vengo a conocer exactamente que comienzo a indagar lo que es la misma palabra, la Biblia. Pero ese acercamiento me lo da en cada batalla que yo iba teniendo. Era como me iba preparando y acercando más a Él. Sí. Yo estaba como recibiendo esa sanación física. Pero posteriormente Él me dio como esa sanación espiritual. Podría decirlo así. O sea que fue un proceso tan que lo veo desde ahora como tan hermoso y que me siento agradecido todos los días. Y es un punto yo creo que a resaltar. Y una pregunta, Alexander. O sea, tú dices que durante todo este proceso tú viste a Dios sanando físicamente, pero ¿cuál fue quizás como el hito donde tú dijiste, wow, aquí Dios hizo un milagro? Porque, por ejemplo, en lo económico, tu familia que no es de muchos recursos, tú ves un milagro cada 21 días. O sea, tú ves, pero... ¿Y de cuándo pasar como el Dios de la creación es mi amigo, es mi Señor, es mi Salvador?
¿Cuándo sucedió? Bueno, eso pasa cuando tenía... Bueno, tengo 24, hace como 3 años, en el 2020. 2020. Cuando en ese proceso de que yo salgo de la misma... ¿Cuándo, y perdón que te interrumpa, cuándo tú saliste? ¿Sabes? Como definitivamente te dijeron, ya estoy libre de cáncer. Pero, ¿qué fue como lo que marcó que hubo un milagro ahí? Que hubo una intervención quizás divina de parte de Dios para tú decir, ya, o sea, realmente estoy libre. Ok, de intervenciones divinas hubieron muchas, pero ya a mis 16 años ya me dieron la noticia de que había sobrepasado y ya comienza el proceso de volver a caminar porque, como decía, tenía 3 años sin poder caminar y ya estaba, como quien dice, sanado físico, pero en esa parte espiritual que mencionaba era como que después de salir, al ser tan inmaduro, tenía muchas acciones que realmente no me beneficiaban y entré en ambientes que realmente no me aportaban nada por la misma etapa que yo no había quemado en ese entonces. Sí. Wow. Entonces, es cuando... Tú quieras comer el mundo. Realmente. Ya, yo literalmente. Estoy libre de esta cuestión. Literalmente. Tú me decías, vamos para allá. Eso no es nada. Porque yo quería saber qué era lo que llamaba la atención. Como todo joven que quería tal vez experimentar cosas. Pero realmente ese no era el camino. Porque me traía más cosas negativas que cosas positivas. Y es importante resaltar que el hecho de que Dios sane físicamente a una persona no significa que realmente esa persona va a ir a entregarle su vida, ¿sabes? O sea, en la Biblia vemos muchísimos ejemplos de cuando Jesús sanó muchísimas personas y al final no eran agradecidos, o sea, no eran agradecidos de darle su vida, tú sabes, y eso fue básicamente lo que tú viviste, o sea, tú sabes que Dios te sanó porque tú eras consciente de que hubo intervenciones divinas constantemente, pero ya cuando tú te viste libre, o sea, no corriste directamente a Dios, sino que pasó un proceso para llegar hasta ahí. Y eso es algo increíble porque Dios en cada proceso que me daba la victoria era como que me hacía más confiar en Él. Yo siento que en ese mismo proceso se cultivó una confianza tan grande a Él, pero era como también la misma decisión que Él me permitió tener para decir, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a curar. Esa confianza, esa misma fe de decir, todo estará bien. Sí, y por lo que te oigo hablar, es decir, tú ya comenzaste a confiar en Dios, aunque el milagro físico no se diera. Y eso es importante resaltar porque muchas veces ponemos la fuerza en que Dios me va a sanar. O sea, yo tengo la confianza, pero es porque yo quiero ser sana. Pero ¿qué tal si el plan para mi vida no es que sea sano, pero sí que Dios se revele? Tú has hablado del Dios de los procesos que te ha acompañado durante este proceso que ha sido agotador porque fueron 3 veces que se repitió. Pero en todo, el escucharte hablar está resaltando tu confianza a pesar de. Y como muestra de gratitud, entonces, al final de salir libre de esto, le sirves al Señor actualmente, ¿cierto? Sí. Para la gloria de Él. Realmente sigo siendo un pecador, pero intento, mediante su palabra, ser mejor cada día para su gloria, porque creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es seguir a Cristo. Y no me arrepiento de nada, de dar el paso y decir que Él es mi Salvador. Y algo importante sobre lo que mencionaba Agri, o sea, muchas veces nosotros queremos cosas y queremos como de alguna manera negociar con Dios. Tú sabes, como yo voy a vivir una vida santa para que entonces Dios me sane o Dios haga esto, pero al final la confianza que tú expresas es la confianza que todo creyente debe de tener, independientemente esté pasándonos por una tragedia. O sea, esa es la confianza que el Señor nos manda a tener, realmente una confianza plena en Él y que se entregue totalmente a su vida, o sea, que entregue totalmente su vida a Él, ¿sabes? Qué lindo es poder caminar. Por lo que te oigo decir, Alessandro, que tu énfasis cuando hablábamos anterior al aire, como dicen, es siempre glorificar a Dios con tu testimonio. Y yo creo que lo estás haciendo porque has resaltado mucho la confianza en el Señor, a pesar del proceso. ¿Qué es lo diferente que la gente opta? Se amarga, se entristece y comienza a considerar en las cosas que no tiene o que no va a tener, en esas dificultades y todo demás. Pero un punto importante a mencionar es quién está a mi lado en medio de todo esto. O sea, Dios está conmigo. Y Dios está en control. No importa el diagnóstico, no importa lo que suceda. Sí, y yo creo que algo también, como decía, para resaltar, es que la pregunta sería,
¿dónde estuvo Dios en todo ese proceso? O sea, tenemos la respuesta. Dios estuvo en el mismo lugar. Simplemente podría decir que Él se mostró en todo su esplendor en mí. Y así mismo como se hizo manifiesto en mí, puede hacerlo en ti también. Así que te invito a poder confiar y ganas más confiando en Él que no haciéndolo realmente. Es lo que podría decir. Amén, amén. Y qué lindo, ¿sabes? Como Dios fue un proceso. O sea, Dios primero te sanó de manera física, pero llegó la sanación espiritual a tu vida. Y una sanación espiritual que está disponible para todos. Porque a veces solamente queremos, voy y repito, lo físico. Pero esta sanidad espiritual que tú recibiste ya al final está disponible para todos. O sea, no es algo solamente específico como para personas selectas. O sea, está para todos. Y qué lindo ver como que tú al final reconociste eso, que tú le entregaste tu vida al Señor y que le sirves. Y hay que entender que es un proceso. Es un proceso que no a la larga. Muchas personas pueden estar escépticas de decir, no, yo no quiero conocer a Dios o algo así. De esa forma. Como que, ¿qué tú me vas a hablar de Dios? Hay muchos que dicen así, porque ajá. Pero te invito realmente a poder escudriñar un día la Biblia y ver qué Dios te tiene para ti. Y puedes escuchar a ese hermano que tal vez te está diciendo un versículo bíblico. Nadie sabe. Sí, para cuándo lo vas a utilizar. Nadie sabe. Que no te fuera de contexto. Claro. Exactamente. Para que no lo utilices como a tu conveniencia tampoco. Exacto. Nada de eso. No, pues me gustaría saber qué tú le dices a esa persona que están en el proceso o aquellos que por alguna manera salieron del proceso pero que han tenido una actitud diferente a la tuya. Sí. Porque como tú bien dices, fueron etapas que no se vivieron, que fue como que el tiempo se congeló. Entonces ellos están tratando de vivir esa etapa. Y bueno, ¿qué tú recomiendas a las personas que están en esto cuando la tragedia toca su puerta? Bueno, sin importar la tragedia que sea, realmente comprendo de que en muchos momentos te vas a sentir hasta cuestionando a Dios, cuestionando la situación, porque a mí, porque me está pasando esto, yo no me lo merezco, puedes decir, pero sí te puedo decir algo. Dios te tiene en su rango de visión. Wow. Y así mismo como Él me sanó a mí, te puede sanar a ti. Y te puedo decir que si tú pasaste por ese proceso, no lamentes que lo pasaste. O sea, al contrario, agradece. Todos los días yo puedo decir que me levanto y procuro ver como qué me esperaría el día de hoy, porque agradezco de que si es el último día, Dios fue que me lo regaló y ya realmente si Él los dispuso, es que ¿qué voy a hacer? Entonces te digo que te doy fuerzas, no te rindas y sigue adelante intentando confiar a Dios. Si eres creyente, apégate a Él. Si no eres creyente también, apégate a Él, acércate, porque Él es bueno y siempre va a ser bueno. Amén. Qué lindo, qué bueno. Alexander, una pregunta. Sí. Si todo esto que tú pasaste, ¿sabes? Tú tuvieras la oportunidad de decir no, ¿sabes? Yo prefiero... Si tuvieras la oportunidad de decirle no a eso y vivir una vida normal, tú de alguna manera... O sea, ¿valió la pena todo esto? ¿Tú crees que no? O sea, que tú decidirías no vivirlo. Valió la pena totalmente. Wow. Porque el Alexander que usted tiene en frente ahora mismo no hubiese sido ese Alexander si yo no hubiera pasado por eso. Exacto. El Alexander que se ríe, el Alexander que saluda de forma muy amable, fue Dios que formó a ese Alexander. Y si yo no hubiese estado, nadie sabe dónde estaría yo. No sé yo. Wow, ¿Es verdad? Wow. O sea, ahí vemos la predestinación realmente. Exactamente. Wow. Al escucharte a ti, me acuerdo de esos 10 leprosos que Jesús sanó. Y dice que los 9 se fueron y solo uno se devolvió a dar las gracias. Yo creo que tú eres ese que se devuelve y da las gracias. Yo creo que una de las cosas más lindas que puede tener un ser humano es que pase por donde pase, reconozca la intervención de Dios en su vida. Wow. Amén, amén. Y se devuelva. Y eso fue lo que tú hiciste, bueno, que te devolviste. Sí. Pero realmente muy, muy agradecido y
creo que Dios sigue teniendo propósito en mi vida porque, como dije, sí, creo que parte de ese propósito es que yo esté aquí. Él te salvó 3 veces de cáncer. Tú tienes propósito. Sí. Definitivamente. 3 veces. A la tercera vencida. No hay que dar mucho. Tú hay propósito. Yo no voy a decir A la tercera vencida. Y no, no diga eso. no, por eso, a la tercera la vencida y no murió. Bueno, pero qué bueno tenerte aquí, qué bueno escuchar tu testimonio. Sé que esta palabra será de aliento para todo aquel que nos escuche. De verdad que bueno aceptar. Yo sé que será de edificación. Alexander, una última pregunta. Ya, para terminar ya. Que tú estás llorando. Él es profesor. Tú sabes que yo lloro, ¿sabes? Mientras me río. ¿Tú tienes novio? Porque ya que estamos Sí, aquí verdad, hablando, sí, ya tenemos sí. que ya tú ¿Cuál es mi contaste cámara? tu testimonio, entonces. Psicólogo. ¿cuánto estamos? Ojito verde. Hoy estamos 28 de septiembre. El 28 10 de, la noche. septiembre, cuando se está grabando esto, la verdad, yo estoy soltero. Así Que que no le quepa duda. tienen los formularios. Que no le quepa duda de que está soltero. Eso es lo que quiso decir, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, pero será canalizado. Acuérdate que tú tienes pastores. Claro. Yo voy a hablar Líderes con los también líderes. tienen, exacto. Vamos a Hay ver. que pasar con el Tenemos que filtro. supervisar. Claro. Bueno. ¿Hay algún tipo de instrumento en el cual te evalúa? Vamos a ver. Vamos a ver. Los filtros que pasará esa sierva. No, pero estamos Sí, no, tú eres un buen muchacho. Para la gloria de Dios, para la gloria. Tú eres un buen muchacho y nosotros vamos a ser muy celosos contigo. Ay. Te vamos a Qué cuidar. difícil. No cualquier persona puede decir que venir y que no. No, que está ese bien, mío, no. está bien. Así que, bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Lean Podcast. Podcast. Yeah.